Bueno, buenos días otra vez. Vamos a hablar durante los próximos 20 minutos sobre el uso de tomografía axial computarizada en pacientes con dolor torácico agudo y estratificación para síndrome coronariano agudo. No tengo ningún conflicto de interés y simplemente quería contarles que para conferencias, tanto para fellows como para cuando uno está hablando para una audiencia como esta, vale la pena un truco que yo aprendí cuando estaba en maestría en Baltimore, y es que primero les voy a decir lo que les voy a decir, después se los voy a decir y después les voy a decir lo que les dije para que los mensajes claves de la charla queden supremamente claros en la audiencia. Entonces, siguiendo sus truquitos, lo primero que les voy a decir es que, ya como lo dijo Santiago y Mario, las dosis actuales de radiación en pacientes que son llevados a tomografía axial computarizada están entre 0.5 y 3 milisieverts, incluso por debajo de eso. El segundo mensaje es que para lograr implementar un programa de TAC coronario o de angioTAC en el servicio de urgencias se necesita un equipo, y tiene que ser un equipo sincronizado, y no solamente es que Héctor y Julián Forero y el doctor Roa y todo el equipo de urgenciólogos en la fundación o en sus instituciones funcionen, sino que también está la industria, por lo mismo que anotaba Santiago y que voy a mencionar brevemente. La tercera cosa que quiero que se lleven a la casa es esto: en estratificación de dolor torácico agudo se puede utilizar esta técnica en pacientes con probabilidad baja o intermedia de enfermedad arterial coronaria. No solamente es en baja, y ya vamos a hablar. ¿Y en quienes no? Hombre, pues en los pacientes que generalmente mandamos inmediatamente, ya sea al doctor Cabrales, al doctor Echeverría o a cualquiera que sea cualquiera que sean sus intervencionistas, si hay sospecha de disección aórtica, si es sospecha de embolia pulmonar o si es un dolor torácico de la pared torácica como tal. Y la cuarta cosa que quiero que se lleven a la casa es que en ROMICAT 2, que probablemente es uno de los 3 estudios más importantes aleatorizados que se ha hecho para este fin, hubo una reducción del 310% en la duración de la estancia hospitalaria. Y vamos a ver por qué eso es tan importante. Entonces vamos a empezar con el primer mensajito. Estas son las imágenes que se utilizaron en el siglo XX en cardiología. Aquí está un eco con un paciente que ven los ecocardiografistas y era una dilatación marcada del ventrículo derecho. Esta es la medicina nuclear del paciente que está en el laboratorio de cateterismo. No tenía ningún defecto, pero tenía TID, Transic Ischemia Dilation, y tenía, como pueden ver, un tronco izquierdo bastante marcado. Y durante todo el desarrollo de la cardiología, estas fueron las imágenes que nos acompañaron y que lograron mejorar el pronóstico de los pacientes. Tienen algunas limitaciones, son técnicas en 2D. El eco y la medicina nuclear son susceptibles de artefacto, y la medicina nuclear y la tomografía son importantes fuentes de radiación. Es un paciente de nosotros, aquí bueno, no de nosotros, nos lo refirieron de otra institución. Como pueden ver, el paciente tiene una coronaria anómala, es una coronaria anómala alta con un surco interarterial, no viene del otro seno, sino viene de muy arriba, y es un paciente maratonista. Así que este paciente, antes de 1999, el 2000, probablemente hubiera tenido que ser llevado a cateterismo cardíaco. Gracias al desarrollo de las técnicas nuevas, no es así, podemos estratificarlo y manejarlo de una forma distinta. Y uno de los mensajes también muy importantes es la radiación, y este mensaje de ALARA, o As Low as Reasonably Achievable. Ese debe ser nuestra casi que religión cuando estamos haciendo tomografía axial computarizada, porque entre más disminuyamos la radiación, pues va a ser mejor por el paciente. Las disquisiciones teológicas sobre la dosis lineal o no lineal y la aparición de cáncer no son materia de esta charla, pero esta tiene que ser nuestro meta cuando estamos haciendo no solamente tomografía, sino estudios de medicina nuclear y obviamente cuando estamos haciendo cateterismo. ¿Y por qué? Porque el uso de MPIs, de Myocardial Perfusion Imaging, aumentó dramáticamente al final del siglo pasado y tendió a estabilizarse al principio de la década pasada. Y la dosis de radiación que estábamos dando era mucho, venía por una fuente muy importante, la de medicina nuclear, y fíjense cómo empieza a aparecer también la tomografía axial computarizada. Y algo que también tocó Santiago, pero que voy a mencionar, es que nosotros nos irradiamos todo el tiempo, ya sea viajando, uno se gana 0.202 milisieverts viajando de Nueva York a New Orleans, las mujeres 0.7,
después de los 40, y fíjense la dosis con la que empezamos a hacer tomografía axial computarizada hace muchos años, 25 milisieverts, que es como la moneda de cambio que hemos mencionado, que mencionaron Mario y Santiago y que ahora menciono, 25. Esto fue en la época de los dinosaurios de la tomografía axial computarizada. Así que viajar en avión, hacerse una mamografía, hacerse estudios de medicina nuclear, todo eso implica irradiarse. Y aquí se comparamos cuánto en general puede hacer o con cuánto los doctores Cabrales y Echeverry pueden hacer un cateterismo, 7, inclusive puede ser menos, con cuánto empezó la tomografía y pruebas de SPECT, ya sea con isótopo dual o con isótopo único. ¿Y qué empezó a pasar? ¿Cómo empezamos a disminuir las dosis de radiación? Empezamos a disminuir la cantidad de radiación y la cantidad de tiempo durante el cual el tubo estaba prendido. Entonces ya no estaba prendido todo el tiempo como en retrospective gating, sino lo empezamos a prender y a hacer imágenes de las coronarias solamente en diástole. Pero empezamos con 19 a 25 en los 2000 y nos bajamos a menos de 1 milisievert, menos de 1 milisievert en el 2016. Y la pregunta es, ¿cómo logramos disminuir 20 veces la dosis de radiación? Y la respuesta es esta. A mí me encanta el fútbol, vivo fútbol, me encanta verlo, soy más bien malito para jugarlo, pero estos son probablemente los 4 mejores equipos en este momento del mundo. No sé si está Sanjay por ahí, pero puse a los Citizen no porque porque Sanjay esté acá, sino porque realmente en este momento son un gran equipo de fútbol. Obviamente está el Madrid, 11 veces campeón de Europa, el Bayern, que también es un equipazo, y el Barça, que se lo regalo a Gonzalito, que no me caen tan bien. De todas maneras, esos equipazos que tiene el fútbol europeo se traducen en lo que hace la industria y cómo se esfuerza la industria en disminuir la dosis de radiación. Acá tenemos el Aquilian One de Toshiba, este es el Somaton Force, este es el Philips Brilliance 256 y este es el Revolution, el GE. Y en este momento nosotros estamos en el proceso de considerar adquirir uno de estos tomógrafos. Y cuando llamé a mis mentores en Boston, estamos mirando cuál sí, cuál no, y me dijeron, lo más efectivo es montes en un avión y va y los mira a todos. Y yo soy muy obediente y generalmente le hago caso a mis mentores, entonces me monté en un avión y fui y los miré todos. No pude mirar el Toshiba porque hubo un problema en el agendamiento, pero pude verlos, tocarlos, hacer escáneres en los tomógrafos y realmente el desarrollo de la tecnología es impresionante. Entonces, ¿cómo logramos bajarnos de 25 a 1 con el Single Beat Acquisition? Fíjense que en este momento, o en la época de los dinosaurios de la tomografía, dábamos radiación durante todo el ciclo cardíaco, sobre todo en retrospective gating. En este momento, con la velocidad de los tomógrafos, con resoluciones temporales de 66 milisegundos, como la de algunos de los tomógrafos, podemos tomarle la foto a las coronarias en un solo latido. Y de ahí viene, y de ahí se explica cómo esa disminución en la dosis de radiación ha sido impresionante. Y este es un estudio publicado por uno de mis attendings en el Mass General. Aquí empezamos con el Multidetector CT en el 2005 al 2008. Fíjense la dosis de radiación en el eje Y. Disminuimos con el Dual Source del 2008 al 2010 y cuando llegó el 128 Dual Source CT a Mass General logramos bajarnos a por debajo de 5. Y Stefan Achenbach, que es uno de los líderes mundiales de opinión, publicó este papel, y fíjense que es un papel ya viejito, 2009, en donde reportaba menos de 1 milisievert en una serie importante de pacientes. ¿Qué condiciones tenían que cumplir los pacientes para que si uno tiene la suerte de tener un tomógrafo como los que estamos buscando, se pueda lograr hacer esto? Primero, el peso. Generalmente en Colombia esto no es tanto problema, en Ohio lo es, en Texas lo es, en Londres creo que no lo es, que el paciente esté en ritmo sinusal, y la otra es disminuir marcadamente la frecuencia cardíaca. Así que si uno sabe escoger bien a los pacientes, puede lograr dosis de DLP de 62 más o menos, 5, perdón, milligray, o de 0.87. Esta es una cohorte de pacientes de 50 pacientes, y esto ya es una publicación del 2010 de Achenbach. Esta es una foto de Sanjay, una foto muy bonita, y este es el gran reto que tenemos cuando le tomamos fotos a las coronarias. Este es un paciente con displasia ritmogérica del ventrículo derecho, con extensión del ventrículo izquierdo. Como ven, tienen signo del acordeón en toda la pared libre. Pero la razón por mostrarla más porque es una imagen muy bonita y que me recuerda cuando estuve con Sanjay aprendiendo Cardiac Stress MRI, es, fíjense cómo se mueve la coronaria derecha. Ahí está embebida en la grasa epicárdica y fíjense todo lo que se mueve. Así que tenemos que tener el corazón muy, muy lento para que la diástole se prolongue y logremos tomar la foto lo más claramente posible.
Estas son las imágenes de un flash scan, así se llamamos cuando logramos hacer adquisiciones en un solo latido, y por eso, por scans más rápidos, por adquisiciones de un solo latido y porque logramos disminuir los kilovoltios, que es la cantidad de radiación que estamos dando cuando estamos tomando las fotos, empezamos solamente con 90, 100 y en este momento algunos de los vendors nos ofrecen 70, 80, 90 y 10. O sea que cada scan es diferente, para cada paciente es diferente y podemos lograr maximizar ese esfuerzo de disminuir la radiación dependiendo a quién le estemos tomando las fotos. Entonces fíjense, una mamografía, como dijo Mario, 0.7 y lo que estamos haciendo ahorita en CT es muy parecido. Este es el resultado de mi viaje. El G Revolution, Ricardo Curi, que es un radiólogo muy querido, está haciendo dosis de 3.1. Fíjense que los kilovoltios son de 120, o sea que esta es una dosis de kilovoltios alta. Es un paciente con una válvula mecánica. Si lo hubiéramos bajado a 100 o a 80, probablemente la dosis de radiación hubiera sido menor. Este es un paciente del Brilliance. Fíjate, Mario, no sé si te acuerdas de ese paciente que escaneamos con una marcada dilatación de la coronaria derecha, pero no, esto no es por una alcapa, sino ya vas a ver porque es un caso muy bonito. Tuvimos un caso muy parecido con Mario cuando yo estaba trabajando en Nueva York, solamente por el interés del tiempo lo voy a mover acá. Fíjense que tiene ahí una fístula con el seno coronario y por eso es la dilatación marcada. Este paciente se hizo con 3.6 milisieverts. El Force es un paciente con es un dual source CT y los kilovoltios fueron 100, pero como la adquisición es más grande, porque tenemos que hacer las imágenes desde la subclavia, la dosis de radiación también es mayor, fue de 7.1 milisieverts. Y estos DICOM me los está debiendo Siemens porque están diciendo que pueden tomarle fotos a un paciente, pueden hacer un TAC con 0.09. Si ustedes se fijan, es posible, 70 kilovoltios, 128 miliamps y obviamente un BMI muy bajito. Estoy esperando que me manden los DICOMs para corroborar que esto es así. Y si comparamos este 0.09, ya no solamente estamos al nivel de la mamografía, sino acercándonos al de una placa PA, lo cual nunca creo que se hubiera soñado en el 99 cuando empezamos a hacer los TAC gatillados de calcio. El último es el Toshiba Scan, este no lo alcancé a conocer, pero tuvieron la amabilidad de mandarnos las imágenes. Esta es una señora de 89 años con dolor torácico agudo, con una BMI de 22, en donde reportan una dosis de milisieverts de 0.6. Así que ese es el primer mensaje. Tecnología se ha desarrollado tremendamente y por eso estamos donde estamos. Segundo mensaje, el team. Esta es una foto que ya conocen aquí en la fundación, pero que no me canso de repetir, es importantísimo. Están a mi attending cuando yo estaba en Boston, Sonia Barra, y ellos dos hicieron fellowship juntos cuando empezó la tomografía y son muy amigos a pesar de tener profesiones distintas. Muchas veces lo que limita el desarrollo de estas tecnologías es los conflictos o las dificultades que pueda haber entre el servicio de radiología y el servicio de cardiología. Y viniendo de esa experiencia, sabiendo que muchos de mis mejores amigos son radiólogos con los que me entrené, creo que la mejor forma realmente de alcanzar un programa de tomografía axial computarizada en urgencias es trabajando de la mano de los cardiólogos, de los radiólogos, por supuesto de los emergenciólogos y con la industria. Es necesario tener ese vínculo y tener ese apoyo constante. Estos somos nosotros, aquí están nuestros sonografistas, Juan Carlos, Gonzalito, Isa está por acá, nuestras jefes, está Alex, todos los demás de nuestros tecnólogos, Leo, este es el doctor Forero, que lo van a ver hablar dentro de poco, este es mi jefe, el doctor Salazar, y aquí estoy yo, y la idea de venir acá y la idea de poder trabajar en equipo es esa, que le podemos ofrecer a los pacientes. Cuando el equipo no funciona, el resultado es terrible y los que se perjudican son los pacientes. Así que ese es el segundo mensaje que quiero transmitirles. Creo que el trabajo en equipo es absolutamente fundamental para el éxito de un programa como este. Y el tercero es lo que ya les había mencionado. En los pacientes con dolor torácico agudo, el riesgo es bajo o intermedio. Si creen que solamente debemos dejarlos para los bajos, están practicando medicina que no está basada en la evidencia. Y ya les voy a contar por qué. Este es Bromicat 1. Tengo que presentarlo, ya lo conocen. Udo Hoffman, primer autor, Jack de 2009. Los objetivos, feasibility o posibilidad o viabilidad del uso de tomografía con 64 multicortes, o sea que eran tomógrafos viejos pero comparado con lo que tenemos hoy. Determinaron sensibilidad, especificidad y valores predictivos con probabilidad pretest baja o intermedia. Es un estudio observacional ciego para tanto los médicos y los pacientes, es decir, los médicos y los pacientes sabían lo que daba el estudio, era un estudio más de viabilidad.
Criterios de inclusión: adultos, dolor torácico más de 5 minutos, se habían admitido para estar seguros que no tenían síndrome coronario agudo, en ritmo sinusal y podían sostener la respiración. ¿Y cuáles son los criterios de exclusión? Enzimas positivas, un electrocardiograma marcadamente anormal, cualquier contraindicación para medio de contraste e historia de tanto PCI o revascularización quirúrgica. Los desenlaces: síndrome coronario agudo durante la admisión o MACE, el típico MACE que manejamos en cardiología. Esta es la tabla 1 y el resultado fue lo que ya les mencionó Santiago: altísima sensibilidad tanto para síndrome coronario agudo como para infarto agudo de miocardio, con un valor negativo, valor predictivo negativo también muy alto. Los defectos del estudio: que para estenosis coronaria la sensibilidad no era tan alta, era 77, que no es despreciable, pero se mantenía el valor predictivo negativo. O sea que hay una altísima sensibilidad y valor predictivo negativo para el síndrome coronario agudo, lo que quiere decir que si tengo dolor torácico y la tomografía es completamente normal, la posibilidad de tener un síndrome coronario agudo es de menos del 1%. Una cosa que mencionaba en un congreso que nos invitaron hace un mes, nos invitó el doctor Izaza, es que no solamente esto me sirve cuando estoy en el servicio de urgencias. Me llega el paciente al año o a los 2 años de haber tenido la tomografía y el pronóstico de los pacientes sin enfermedad coronaria a los 104 meses, 2 años, es excelente, no tienen eventos. O sea que no solamente sirve para estratificar al paciente en el servicio de urgencias, sino que si estoy sentado en mi consultorio y al año me llega un paciente con una tomografía axial computarizada normal, puedo tener la certeza de que por lo menos en las primeras 104 semanas, de acuerdo a este estudio, el pronóstico es excelente. Vino el hijo del VOMICAT 1, que es el VOMICAT 2, Multicenter Randomized Trial, los mismos criterios de inclusión, y el primary outcome era la duración de la estancia hospitalaria. Y la pregunta es ¿por qué? Esta es la respuesta: dinero y finanzas. La epidemiología del dolor torácico agudo es de 130 millones de visitas al año para todos, o sea, 130 millones de americanos van a los servicios de urgencias al año, y de esos un 5.4 son por dolor torácico. Eso significa 10 a 12 billones de dólares al año, y muchos de los costos están relacionados con el tiempo de estancia hospitalaria. Es la primera causa de demandas médico-legales en los Estados Unidos, son MIS-TEMAI, y como para tener una recorrelación con lo que sucede aquí en la fundación, hay 7.000 dolores torácicos anuales en urgencias en nuestra institución. Por eso el desenlace primario fue duración de la estancia hospitalaria. Los desenlaces secundarios fueron porcentajes de pacientes que se fueron a la casa desde las urgencias, millisieverts y dinero, y los safety outcomes de siempre. Esta es la tabla 1, fíjense que es una población de mediana edad, primariamente blanca, aunque también tenían una importante población afroamericana, con las flechas que estoy anotando, donde había bastantes pacientes hipertensos, bastantes pacientes fumadores, y la mitad de los pacientes tenían 2 o 3 más factores de riesgo, cuyo síntoma principal era dolor torácico. Entonces, para resumir, el prototipo de estos pacientes: 50 años, fumador o hipertenso 50 y 50%, al menos 2 factores de riesgo 50%, uso de estatinas y sobrepeso 30%, y el 90% tenían dolor torácico. Esta no es una población de bajo riesgo, esta es una población de riesgo intermedio. Y lo que ya les mostré, el hallazgo primario del estudio es que logramos disminuir en un 310% la estancia hospitalaria cuando comparamos tomografía axial computarizada con evaluación estándar. Pero después de esto hubo más estudios, por supuesto. Este es ACRIN-PA, un estudio muy parecido y publicado solamente unos meses antes en el New England. Está el CITISTAT, que compara medicina nuclear con tomografía axial computarizada. Y lo que se encuentra es que el tiempo al diagnóstico es menor en TAC, el costo es menor a la medicina nuclear, y esto no lo publicaron en tablas, pero si uno se lee la letra menuda, la radiación es menor, y todos los estudios se hicieron con terapia, con gatillado retrospectivo. O sea que si se hiciera CITISTAT con un FORCE, con un REVOLUTION, con un BRILLIANCE o con una KILIAN-1, probablemente la dosis sería muchísimo menor. La conclusión de CITISTAT es que en acute low risk patients, low risk, lo que ellos consideraban low risk porque no tenían algunos factores de riesgo que podemos mirar más adelante, la tomografía fue más rápida y más costo eficiente. Este estudio, publicado por el grupo de Mario en Annals of Internal Medicine, muestra la comparación, lo mismo: 400 pacientes, 200 y 200 tomografía versus MPI, y lo que encontraron es que los dos grupos no mejoraron los desenlaces, pues los desenlaces probablemente no van a mejorar, pero cuando se compara con MPI,
con medicina nuclear, la tomografía se asoció a menos radiación y los pacientes tuvieron una mejor experiencia, aunque el volumen de esta cohorte era mucho menor. Este es un papel que me encantó que escribió Mario, se publicó, está fresquito del horno, como decimos, y comparó todos los estudios. Fíjense el riesgo de la enfermedad coronaria, baja a intermedia, y Prospect era más intermedia. Y por eso es importante, yo creo que este papel es importantísimo que lo leamos y que lo revisemos, porque es bastante interesante de ver en qué se traducen todas esas publicaciones, en que hay un impacto en las guías. En 2015 se reunieron todas las sociedades científicas, fíjense que está ACR, ACC, AHA, está absolutamente todo el mundo describiendo que ese impacto de los papers puede transcribirse o puede transmitirse a los pacientes ya bajo guías. Y por eso el CCTA, o la tomografía axial computarizada, tiene uso apropiado en diagnóstico equívoco de non-STEMI o ACS, o riesgo bajo o intermedio. A mí me parece, y podemos discutirlo en la mesa redonda, que pertenece más acá a un paciente con una troponina positiva. Yo me sentiría un poquito, no sé, sería un poquito resistente a hacer la tomografía. Me parece que ese paciente probablemente pertenece más al laboratorio de cateterismo, pero lo podemos hablar. Yo creería que un good in-between es en donde ahí están los pacientes. Así que, de nuevo, bajos o intermedios, en eso se debe utilizar. Dos casos muy rápido, porque me queda solamente un minuto. Hombre de 18 años, otro caso con Mario en Nueva York. Dolor torácico, ST depressions en el electrocardiograma, troponina negativa y cocaína. Y fíjense lo bonito, esta es la coronaria izquierda y tiene un origen anómalo con curso interarterial, con un slit effect, quiere decir que hay apiñamiento o compresión extrínseca de la coronaria. Y lo comparo con el paciente que tuvimos aquí en la fundación. No me va a dejar poner las dos. No, pero de todas maneras, este es el paciente que tuvimos acá. Fíjense que aquí no hay apiñamiento, es una coronaria anómala, pero en esta claramente sí hay apiñamiento, y por eso el tratamiento del paciente de la izquierda fue cirugía y el tratamiento del paciente de la derecha en este momento es observación y probablemente un estudio de medicina nuclear. Otro casito, el último, me quedan 20 segunditos. La esposa de mi jefe en Austin, me llama mi jefe a las 4 de la mañana y me dice: vente para acá porque mi esposa está admitida con dolor torácico. Le digo, bueno, no sé cuál fue el origen, pero pues obviamente me voy corriendo, es mi jefe. Tiene dolor de garganta durante 2 días, el examen físico es normal, este es el electrocardiograma, troponinas de 8.5, CPK, SPK MB500. ¿Qué hicimos? Le tomamos otra, las enzimas van para arriba. El siguiente paso pues es hacerle un cateterismo, pero mi chairman es cardiólogo intervencionista y me dice: no, ni yo ni nadie le hace una angiografía a mi esposa, no quiero someterla a ese riesgo. Yo creo que estos pacientes pertenecen al laboratorio de cateterismo, pero la vía no siempre está en las guías. Le hicimos un ecocardiograma, y una de las razones para mostrarles este caso es porque yo viví 15 años en Estados Unidos, me entrené allá y me acostumbré a utilizar el contraste ultrasonográfico. En Colombia no lo tenemos, es una razón meramente económica, pero los invito en los breaks a hablar sobre el contraste ultrasonográfico, porque en esta paciente y en muchos pacientes es absolutamente fundamental tenerlo. Sigo leyendo acá, afortunadamente mis jefes me han hecho la vida supremamente agradable, estoy muy contento, pero la única cosa que no depende de la cardioinfantil que yo quisiera cambiar es poder tener imágenes como estas. De nuevo, 44 años, dolor torácico, fíjense que tiene claramente trastornos segmentarios de la contractilidad, parece como si fuera un Takotsubo, y hay que hacerle cateterismo. Definitivamente se tiene que ir a cateterismo. Le hicimos un cateterismo de 400 miligramos de metoprolol PO y 30. Es importante bajar la frecuencia cardíaca de los pacientes. En aras del tiempo simplemente les voy a mostrar lo que finalmente fue. De hecho, Santiago fue el que nos hizo la resonancia por temas, tenía una miocarditis apical que resolvió. Está descrita en pacientes con infección aguda por streptococo tipo B. Así que ya les di los mensajes, radiaciones muy bajas, un heart team es esencial. Estos son los pacientes en los cuales se puede utilizar. Disminuye un 310% la estancia hospitalaria, y son opciones nuevas y validadas que aparecieron en el siglo XXI y que debemos considerar. Muchas gracias.